La pobreza, el hambre y la desnutrición constituyen algunos de los problemas sociales más importantes que encaran todos los gobiernos del mundo, y México no es la excepción. A pesar de que México es considerado un país con una economía creciente y forma parte del G20, al ser la 14ª economía del mundo, es el segundo país con mayor desigualdad económica, donde el 54.4% de la población se encuentra en la pobreza. Y de acuerdo con los datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, 1 de cada 5 personas padece hambre. Aunado a estas cifras, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012 señala que existen 1.194.805 niños con desnutrición crónica en el país, la mayoría de ellos ubicados en comunidades indígenas. ¿Cuál es la relación entre pobreza, hambre y desnutrición? ¿Cómo podemos romper esta cadena desde la sociedad civil? ¿Qué podemos hacer cada uno de nosotros? Hoy, en Diálogos en Confianza, te mostraremos el trabajo que algunos mexicanos realizan para contribuir a erradicar los índices de pobreza y desnutrición. Fíjense que a raíz de los sucesos del temblor, los huracanes y demás, algo que se echa de ver es que ya teníamos pobres y gente con mucha hambre desde antes de ser damnificados, o sea que han vivido damnificados toda su vida, y que es algo que tenemos que echarle montón, igual que si le hubiéramos echado un montón a un edificio derrumbado y demás, pero pareciera que con el hambre y la desnutrición sí podemos vivir, ¿no? Y convivir, con que otros mueran de hambre, con que se ocupen unos cuantos. Esto debería de ser igual de choqueante que tener junto a 30 familias que pues perdieron su edificio. Y por ende tendríamos que estar todos ocupados de tiempo completo en atender esto, no solo para ayudarlos de vez en cuando, sino para lograr que salieran de esta situación. Porque el hambre pues es un ancla para todo el país, no es para esperar a que se mueran de hambre de ninguna manera, es que no es viable un país que tiene tantas personas con hambre. Y bueno, es un problema. Les damos la bienvenida y qué bueno que se ocupen también de este tema, porque seguramente, aprovechando que ahorita es como el despertar de la población mal llamada civil, pues a ver si de una vez nos abocamos también a esto, ¿no creen? Muchas gracias por estar con nosotros, mi querida Sandra, cuéntanos. Hola Fer, buenos días, saludos a todos quienes ya nos sintonizan a través de las redes sociales. Recuerda que estamos en Facebook Live durante todo el programa, las 2 horas nos puedes seguir a través de este maravilloso medio y dejar ahí sus comentarios, como ya nos los hace llegar María Esperanza García, Gabriela de Madariaga, Angelina Domínguez. Saludamos a toda la gente que a través de este medio nos puede ver en cualquier lugar del mundo. Lo mismo que por medio de nuestra página de internet www.canal11.mx/diálogos. También después puede ver cualquier programa que sea de su interés con los temas que más le gusten en YouTube. Nos puede buscar con la fecha y con el título del programa. Y bueno, pues les recuerdo que todas las redes están abiertas, nuestro centro de contacto con la audiencia, vía telefónica también, listos para escuchar todas sus llamadas y sugerencias, porque como bien decías, Fer, desde la población, desde los civiles, ¿qué podemos hacer? ¿Qué ideas tienen ustedes? ¿Qué propuestas tienen? Y ya van a conocer aquí gente maravillosa que está interviniendo en estos temas tan importantes. Bueno, y ahora los vemos maravillosos, pero eran gente de a pie común. Sí, yo sé que todos podremos. Todos podemos. Vamos a ver este testimonio que grabamos en el Estado de México. Esto fue en el municipio de Acambay, en la comunidad Boti Agostadero, y ahorita les presento a nuestro panel. Aquí estamos en Boti Agostadero. Mi marido antes trabajaba de albañil, pero como nosotros teníamos, pues sí tenemos niños, mis hijos todos estudian y pues no le alcanzaba. Sí era difícil porque antes pues teníamos que comprar todo, o sea, a veces alcanzaba y a veces pues no.
Ya después una vez cuando, bueno, mi esposo se fue con el delegado de la nopalera y conocimos la fundación de Nutre. Luego cuando ya entramos a ese programa nos empezaron a mandar como si fueran a juntas para poder saber lo que ahora sabemos. Y de allí primero hicimos un huertecito chiquito que estaba chiquito. Y decíamos, luego cuando vinieron acá para nuestro pueblo, que nos enseñaron así a voltear la tierra y todo, decíamos, ay, pero es un trabajo muy pesado. Pero fíjese que últimamente pues nos ha beneficiado bien, porque ahorita tenemos verdura de la que queramos, por ejemplo, elote. Tenemos pues así lechugas, betabeles, acelgas, espinacas, zanahoria. Y pues nos he beneficiado en bien porque en nosotros también, en la familia, como en los hijos, y en nosotros también, porque la hemos consumido. Y aparte de que hemos consumido, pues la hemos estado vendiendo. Por ejemplo, a mí ya un poquito que tenía me sirvió para mi medicamento que compro caro. Y me sirvió para los útiles de mi hijo, que tenía un poquito ahorrado. Haz de cuenta que al maíz le echaban un fertilizante que se le llama. Y pues a veces daba y a veces no. Ahorita estamos cosechando lo de la lombricomposta, que nos dijeron cómo le hacíamos y le estamos echando al maíz, que es lo que le echamos aquí para abajo. Todo lo que sacaron del baño seco, que se deja ya echar, luego se echa en un zacate y luego ya se echa para el maíz. Y sí estamos viendo los cambios del maíz, crece más y pues ahorita está, porque antes se crecía chiquito, ahora ve el maízito cómo está. Ahorita ya tenemos huevo orgánico, ya tenemos pues ahora sí que carne por las gallinas, pero ya no les damos químico, es puro orgánico. Pero ahorita nos hemos mejorado mucho, ya no tenemos humo, tenemos en qué recolectar el agua de lluvia y tenemos pues nuestro gallinero, nuestro sanitario seco, que lo hemos logrado. Bueno, hemos luchado y con lo de los Nutre nos ha apoyado. Hijo, qué cambio, ¿no? En la calidad de vida con unos cuantos tips y poner manos a la obra, la verdad. Pero esto habría que replicarlo en pues, ese millón de niños desnutridos. Y bueno, voy a presentarles a María Calderoni, directora de Nutre a un Niño. AC, Nutre a un Niño es una organización de la sociedad civil sin fines de lucro y trabajan sobre todo en comunidades rurales. Muchas gracias, María, por estar aquí. Lorena Vázquez Ordaz, directora ejecutiva de The Hunger Project México, que también se dedican a esto del hambre. Al rato les platicamos del banquete del hambre, que es algo también muy impresionante. Karina Santillán Ponce, gerente de proyectos de Unidos por la Montaña C. Gracias, Karina, por estar aquí, compañera, amiga. Gracias. Felipe Gaitán Alcalá, doctor en Sociología por el Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y coordinador de investigación de la Universidad La Salle. Gracias. Ahorita nos contará de los números que ustedes tienen realmente, ¿verdad? ¿Cuál sería el panorama actual del hambre y la desnutrición en nuestro país, visto ahora por las asociaciones civiles? ¿Ustedes qué han encontrado, profesor? Cuéntenos. Bueno, en gran parte lo que hemos encontrado es un panorama que la pobreza ha sido estructural, es un problema estructural de largo plazo que se ha venido desarrollando y que es muy incisiva en muchas capas de la sociedad mexicana. ¿Qué es un problema estructural para nosotros los de a pie, oiga? Se le llama estructural cuando en un largo tiempo, en un plazo de tiempo largo, se acentúan las desigualdades, se acentúan sobre todo los temas de carencias, que no son por una situación o por un momento dado, sino que se están repitiendo constantemente. ¿Y por qué no se han podido arreglar? Bueno, si los tenemos como visualizados, ¿dónde está la bronca? Aquí puede ser hasta un problema de políticas públicas y un problema también de atención que nosotros podemos tener de visibilizar este problema de la pobreza. Como ha sido un tema estructural, a veces lo llegamos a normalizar, que no debería ser de esa manera. Bueno, si a las poblaciones callejeras ya las invisibilizamos, ¿no? Completamente. Pasamos y como si fueran el graffiti, ni volteamos a verlas. Ahora imagínese cuando medio las arrimamos a lugarcitos donde no podamos verlas diario, ¿no?
Y de hecho hay muchos estereotipos sociales, por ejemplo, cuando siempre se plantea que los pobres son buenos, son las víctimas y demás, pero no les otorgamos la capacidad de poder ellos mismos de revertir su propia situación. Y esta invisibilidad, bueno, las políticas públicas han intentado colocarlas y se han repetido también las políticas ¿Cómo cuál públicas. no ha funcionado? Bueno, desde solidaridad. Ya está desesperada la compañera. Todas. No, digo, es que Miren, todas, solidaridad es algo que acuñó el pueblo en el temblor del 85 y luego Ok. tuvo nombre de proyecto del gobierno, ¿no? Ese no jaló. ¿Qué No. les daban o cuál era el problema ahí? De hecho, el programa Solidaridad surge en el periodo de Carlos Salinas de Gortari, que fue el primer programa estructural, digamos, en términos de una política pública, intentando revertir muchos temas de la agenda social, entre ellos la pobreza. No funcionó, alcanzó a tener ciertos impactos, pero luego se cambia y cambia de nombre y algunas cuestiones llegan a incorporarse. Pero ¿por qué no funciona? Es muy poquito y se diluye. Como a mí me decía un señor precisamente en la montaña de Guerrero, me decía, no, si aquí llegan hartos recursos, el problema es que no suben la montaña, ¿verdad? Ese tal vez sea uno de los problemas, ¿no? Una de las cosas, sobre todo del tema de las políticas públicas es, primero, en qué se destinan, cómo visualizan y enfocan el problema. Tercero, el gasto que se tiene, porque mucho se va a gasto de operación y se va a gasto de simplemente de burocracia. Entonces, si uno tiene un peso para atender el problema, te darás cuenta que al final, y si uno necesitas, de ese peso, pues 75 centavos o más, en Casi. hacerles llegar la ayuda, pues ya no quedó mucho de ayuda. casi siempre para gastos de operación, burocracia y todo lo demás, se llega a ir hasta el 80% por cada peso. Es decir, No, a final de bueno, cuentas, no, algo no está a la bien. gente pobre, a la gente en extrema pobreza o pobre, llega solamente si acaso, una cuarta parte. Y me estoy yendo muy alto. Y no a todos. Y otra de las cosas que me gustaría señalar es el propio concepto de pobreza. En este país, desde los años 90 hasta hace poco, se definió un concepto de pobreza que pudiéramos fijar, porque había diferentes conceptos. Estaba el concepto del Banco Mundial, el concepto de la Organización Internacional del Trabajo y otros. ¿Cuál era la diferencia, por ejemplo? Bueno, el caso del Banco Mundial era sobre todo por ingreso y ellos marcaban, por ejemplo, $1 con 90 centavos al día era capaz de una persona, si tenía ese ingreso, no estaba en estado de pobreza, si tenía menos, sí estaba en un ámbito de pobreza. Pero $1 al día, por Dios. La Organización Internacional del Trabajo lo calificaba de otra manera, decía sí, es el ingreso, pero también el acceso a ciertos servicios básicos. Y después el Estado mexicano acuñó, junto con otros expertos, un concepto multidimensional, en términos de no solamente ingreso y no solamente servicios, sino capacidades. Es decir, educación, salud, vivienda, que pudieran incorporarse a este ámbito de quien De ahí pudiera sí, tener ya el ingreso. panorama pinta muy mal, ¿no? Por ejemplo, ¿Y si ¿cuántas fuéramos? personas dependen de ti? También eso es importante. A ver, pero ¿cuáles serían los efectos de esta pobreza, de esta hambre, de esta desnutrición a corto, mediano, largo plazo? ¿Cuál sería? No, bueno, quiero retomar también para contestar poquito, eso, ok, esto. algo que es muy importante, porque en esta aproximación que ha habido, que preguntabas, bueno, ¿por qué algo estamos haciendo mal? Sí, efectivamente, algo estamos haciendo mal porque tú decías, ¿cómo ayudamos? Y creo que de entrada los modelos de atención han sido siempre asistencialistas, o la mayoría han venido de un concepto asistencial. Es y de no han tapar ido, un poquito ahí el problema, ¿no? y todos queremos resolver la vida de alguien, sentirnos bien, pero que tome corto plazo. En 2 segundos yo doy mis 200 pesos y ya la hice y sé que el niño vivió bien. Y eso creo que es algo que no hemos entendido que es a largo plazo, que necesitamos ir, la política pública, la sociedad civil, a programas estructurales que atiendan esa cuestión estructural. Entonces, una de las cuestiones que nosotros también hemos visto es que en esa aproximación a las personas se les ve como beneficiarios, como agentes pasivos y que necesitan de nuestra ayuda. Y al contrario, para nosotros, desde la propuesta de The Hunger Project, es que ellos son la solución y involucrarlos en el diseño de la política pública. Ahora, hay que aclararle al público que no estamos diciendo que son pobres y están malnutridos por flojos, ¿eh? Exacto, eso es muy importante. Ojo, porque hay todo un estudio, y ahorita si no me corregirá el profesor, en donde dice que hay gente que no importa cuánto trabaje y luche, no va a salir de sus circunstancias en este país. Casi como si fuera, ¿verdad?, un dictado de Dios o de las castas. Adelante, Karin. Gracias, Fernanda. Pues desde mi muy particular punto de vista, estamos ante un genocidio sistémico. Desafortunadamente,
Las políticas públicas están ahorita enfocadas en la parte de distribución de la riqueza, pero no nos enfocamos en generación de riqueza en las comunidades, partiendo de esta visión de que las personas en condiciones de muy alta marginación tienen capacidades, no apostamos por el desarrollo de capacidades. Ejemplos de malas prácticas en políticas públicas. Hicimos un ejercicio de cálculo de cuántos alimentos se desperdician en la Cruzada Nacional contra el Hambre, porque son alimentos que no son habituales en las comunidades a las que se envían, como por ejemplo la soya, la barbacoa enlatada, soya texturizada, huevo en polvo, ensalada de verduras, chilorio de cerdo, Bueno, etcétera. nada de eso No lo comen. Más allá de que no lo comen, no les enseñan a preparar los alimentos. Hicimos este ejercicio en 100 comedores de Guerrero, calculamos cuánta comida se desperdicia y tenemos la cantidad de 1.129.972 pesos mensuales, tan solo en 100 comedores. O sea, se les manda y no se les enseña, o no hay agua para rehidratar el huevo. Exacto, no se les enseña a prepararlo, lo preparan, no les gusta, entonces lo tiran, lo desperdician, y eso por no mencionar la cantidad de contaminación que estamos generando en estas comunidades, donde antes no había PET, no había latas, etcétera, ¿no? El tema, y lo grave de este asunto, es que en abril del 2016, hace 18 meses, notificamos a la Secretaría de Desarrollo Social, a través del Consejo de la Cruzada contra el Hambre, de esta cantidad que está pasando. ¿Y qué creen? De la fecha ahora, no, pues no tenemos respuesta, van más de 20 millones de pesos que, de haberlo corregido en su momento, ahorita estarían ayudando para la reconstrucción, que justo hoy dieron la cifra, que se necesitan 38 millones de pesos para iniciar la reconstrucción de nuestro país a raíz del sismo. Todo este dinero se hubiera ahorrado de haber escuchado a la sociedad. 28,000, sí, son miles. Ahorita vamos contigo, María, tenemos que ir a una pausa. Pero el tema es así como de para abrir los ojos, ¿verdad? Y pues para ver si nuestras autoridades, luego les mandamos el link de YouTube del programa, ¿verdad? Que yo creo sube en la tarde, pues digo, para que le echen una vistita. ¡Qué barbaridad! Comuníquense, cuéntenos cuál es su opinión, qué harían para salvar este gran escaño. Gracias por continuar con nosotros. Recuerde que estamos transmitiendo en vivo y mientras esto sucede durante el programa, usted está viendo que pasa un cintillo en la pantalla baja de su televisor en donde mostramos las cosas que se están solicitando todavía aquí en nuestro centro de acopio. Canal 11 se suma, como muchos o casi todos de nosotros hemos tratado de hacer llegar esta ayuda a quienes nos necesitan en estos momentos. Y por favor, usted puede colaborar si quiere traer aquí sus cosas. En este cintillo también aparece lo que todavía se necesita. Y bueno, lo invitamos a que acuda de 9 de la mañana a 6 de la tarde a Manuel de Carpio, número 475. Aquí en las instalaciones de nuestro canal estamos recibiendo toda la ayuda que usted pueda brindar. Y muchísimas gracias por todos los que ya nos han hecho llegar toda esta ayuda. Vamos a continuar con nuestro tema del día de hoy. Vamos a escuchar el siguiente testimonio. Me llamo Susana y pues antes del programa Nutre no teníamos agua. Bueno, está un pozo aquí, pero teníamos que madrugarle a formarnos, a sacar agua a las 2, 3 de la mañana para poder sacar unos 10 barrajones de agua. Y pues a veces alcanzábamos y a veces no. Y así de la alimentación de verdura, pues casi no consumíamos, porque era muy poco lo que podíamos comprar y casi no consumíamos nosotros ni los niños. Comprábamos lo más necesario: azúcar, arroz, unos frijoles, no mucho. Bueno, aquí era la milpa completa, pero a veces sembrábamos maíz, pero no se daba. Bueno, aquí casi no se da y se quedaba baldío nada más para amarrar los animales. Y no, de verdura no sembramos, pero maíz. Nos enteramos por el delegado que le avisaron a él que si queríamos entrar al programa Nutre. Y así le avisó a toda la gente y ya nosotros fuimos y ya entramos al programa Nutre. Pesaron a los niños, los midieron y ya de ahí de su peso y talla fuimos siguiendo ya más seguido. Nos empezaron a dar leche a los que estaban bajos de peso y le seguimos ya al programa. Pues Nutre después nos apoyó con una estufa Paxari que a mí me ha ayudado mucho porque ahorro leña, ya no gasto gas.
ya no uso el gas y allí cocino todo, el nixtamal, mi comida y todo. Y de allí pues seguimos siguiendo y después salí con mi baño. Me apoyan con mi baño porque pues aquí no hay agua para un baño del otro. Y de ahí ya siguieron el huerto, que ya también me ayudó mucho porque ya consumimos mucha verdura. Y también vendo una poquita y ya me ayudo con un poquito de dinero. Y el gallinero, que también consumimos el huevo. Pues Nutria nos cambió todo porque nos ayudó bastante, nuestra cisterna también, el agua ya no sufrimos, pues comemos verdura, las gallinas producen huevo también y nuestro baño no gastamos agua, mi estufa ahorro el gas, todo nos cambió, bueno a mí. Bueno, aquí la pregunta sería, ¿y todos van a tener esa oportunidad de tener un huerto, de salir adelante? Miren, vamos a presentar también que se une aquí a la plática Silvia Novoa Fernández, directora nacional de World Vision México. Gracias, Silvia, por estar aquí. Pero nos iban a decir, ¿qué tiene realmente para enfrentar los problemas alimentarios una familia? O sea, los 400 pesos cada 2 meses, o sea, cuando llegan ustedes a intervenir una población, ¿con qué se encuentran? Pues bueno, acabamos de encontrar a las familias que son de Botí, son Susana, Mayolo y antes del comercial estaba Rosa y Agustín. Estas familias normalmente tienen un ingreso de hace 4 años que llegamos, bueno, un poquito más, pero siempre tenemos una intervención de 4 años con cada familia. Y cuando llegamos casi siempre tienen un ingreso de 1,100 por familia. Estas familias tienen 5 niños, las dos. ¿Esos 1,100 de dónde salen? Como decía, del esposo albañil o de algo así. Sí, se dedican a la agricultura y cuando pueden hacen construcción. Hay mucha migración para Estados Unidos. Entonces son trabajos informales y de cierta forma también el estar migrando pues va desintegrando a la familia. Eso es lo que más nos encontramos y bueno, y lo que sin duda hemos visto es que la pobreza está totalmente relacionada con la desnutrición por 3 cosas, porque no tienen el dinero para poder comprar alimentos saludables, porque no tienen, por una trampa geográfica de donde se encuentran, no pueden conseguir estos alimentos saludables y lo que decían, la falta de educación para poder llevar a cabo una alimentación correcta. Entonces, sin duda está ligado y es muy triste también ver que en comunidades rurales pues las tasas de pobreza y las tasas de desnutrición aún son mucho más graves. Todavía más graves. Ojo, también hay pegadito a todas las ciudades, no crean que nos tenemos que ir muy lejos. Ahora, mi querida Silvia, ustedes, por ejemplo, ¿qué tratan de llevar a las comunidades aquí? Hablaban de estufas ecológicas, que luego con eso hubo un pequeño problema que se reportó, de huertos. ¿Qué hacen ustedes? Mira, World Vision es una organización humanitaria global. Estamos en México hace más de 35 años, en las comunidades más pobres del país, y como ya lo mencionaban, donde se concentra la mayor parte de la pobreza es precisamente en las comunidades rurales y en las comunidades indígenas aún más, ¿no? Y si tú ves el ciclo de vida de una persona, vemos que los primeros años de vida, pues tienen cierta cobertura asistencial y después la parte de la educación está cubierta hasta secundaria. Pero ¿qué es lo que desde el punto de vista de World Vision hemos visto en las comunidades? Después de secundaria ya no hay oferta escolar. Lo que está pasando es que los adolescentes, empezando alrededor de los 14, 15 años, empiezan a migrar de las comunidades y es justo esta población que se ha invisibilizado, que no tiene una identificación todavía, no puede ejercer ninguno de sus derechos, empieza a migrar sola y en ese momento se embarazan, vuelven a generar familias en vulnerabilidad y además no solo eso, sino que ahora tenemos el grave problema que están siendo reclutados por el crimen organizado. Ay, ya, entonces, nada más para cerrar bonito el círculo, si ¿no? realmente queremos resolver el problema de la pobreza, no es que dejemos de ser asistenciales, porque sí se necesita resolver lo de corto plazo, pero para resolver el problema de largo plazo, tenemos que concentrarnos también en la educación. Ya lo mencionaban en los testimonios que acabamos de ver,
que con un poco de educación que sea pertinente a los contextos, realmente le puedes cambiar por completo la vida a una persona. Si tú tienes una posibilidad de que estos adolescentes y jóvenes que se quedaron a nivel secundaria, que no tienen ninguna capacitación para el trabajo, que empiezan a migrar a las comunidades, a las zonas urbanas o al norte, sin realmente tener ninguna competencia para recibir un buen ingreso, y nos concentráramos en esa población para darle un poco más de capacitación, el poder, no solamente capacitación, digamos, la técnica escolar que todos conocemos, sino capacitación pertinente para sus contextos, para cómo generar agua, cómo poder mejorar sus cultivos. Por ejemplo, nosotros tenemos un caso que para nosotros es un caso de éxito maravilloso en la montaña alta de Guerrero, precisamente, en donde comunidades mieleras que vivían en absoluta pobreza, comunidades indígenas, amuzgas, que no hablan ni siquiera español, que normalmente los intermediarios eran los que le compraban la miel a precios bajísimos y que obviamente eso los mantenía en pobreza extrema, y nosotros los acercamos con una cadena de restaurantera, los enseñamos a producir de mejor forma su miel, ellos aprendieron, lograron certificaciones incluso internacionales, y hoy en día es una comunidad que logró tener una empresa ya bastante grande, ya tienen su con planta un comercio justo, automatizada. Ellos ya no solamente ya le venden a esta cadena restaurantera, sino que ya empezaron a exportar, siguen conservando su cultura, siguen hablando amuzgo, siguen viviendo en su comunidad, pero en realidad ya salieron de este nivel de pobreza extrema. O sea, entonces, es decir, llegan y se les explica cómo utilizar sus propios recursos naturales, evitar estos intermediarios. Actores de su propio cambio, claro, a través de la educación. Como tú dices, sí se les resuelve el hambre de hoy, pero hay que ver para mañana. Adelante. Y algo que es muy importante en todo este proceso es que cuando hablamos de este tema de ayuda, ¿no?, que es a corto plazo, y hablar de resolverlo estructural, tiene que ser un proceso de largo plazo, porque fortalecer las capacidades de las comunidades implica no nada más para la producción. Nosotros decimos que resolver el tema del hambre es un asunto totalmente holístico, que involucra pensar de una manera integral, y la política social ha sido sectorializada. Entonces necesitamos nosotros, también como sociedad civil, crear comunidades autosuficientes. Holístico es que hay que pensar en todo lo que le rodea. Sí. Sectorializada, ¿qué quiere decir? Que nada más resolvían un puntito. El tema de educación en los niños, el tema de salud, en los adultos, nos vamos pensando, o sea, es como si a ti te dijeran, bueno, Fernanda, a ti y a tu familia, solamente este año esta partecita voy a atender solamente el tema de salud, pero no toda tu salud, sino nada más la salud de los dental, menores de 8. por ejemplo. Y ¿no? hasta luego, y ahí se fue un año. Exacto. ¿No? Y lo más grave para nosotros es que, y dice Frances Moore, que el tema de hambre no es por carencia de alimentos, sino por una carencia de democracia. Y aquí es muy importante esto que te digo, fíjate, porque... A ver, eso hay que explicarlo. Esto suena es muy interesante. importante, porque nosotros estamos acostumbrados a hacer el desarrollo por las comunidades, a darles, como que nos necesitan siempre, y ese es el está padrísimo que dependan para siempre de nosotros, porque claro, hacemos con ellos lo que sea, ¿no? Y eso es lo que ha ocurrido, y por eso es que no hemos logrado, en un país que tiene todo para salir adelante, revertir la situación en un proceso que si todos tuviéramos esta mentalidad de que las comunidades deben ser autosuficientes, deben decidir, planear, actuar y ejecutar su presupuesto ellos mismos, por ellos mismos, en el futuro que han diseñado, cambiaremos muy rápido la situación en este país. Son buen negocio los pobres. Claro, siempre a ver, aquí es donde empieza a torcer la puerca el rabo, ¿eh? A ver, ¿por qué? Exacto, Fernanda. Justo la pobreza, desafortunadamente, en este país es un gran negocio, ¿eh? Tanto para asociaciones civiles como para gobierno, para disfuncionarios públicos, absolutamente para todos. Y creo que esto tiene que ver con un problema que va más de fondo en nuestro país, y es un problema ético. Si tuviéramos una bolsa mexicana de valores en el sentido ético, yo los invitaría a que reflexionáramos. Si analizamos las redes sociales, la vida cotidiana a la que nos enfrentamos, está por encima del parecer al ser. Y apostamos a eso, ¿no? Simulamos que trabajamos, simulamos que hacemos, simulamos que ayudamos. También simulan que nos pagan. Simulan que, exacto. Sí. Es parte de esta cultura de la simulación. Y yo simulo como que le abono a la tarjeta.
¿no? Exacto, y de la apariencia, cuando realmente tendríamos que apostar a fortalecer nuestros valores. Justo nosotros en Unidos por la Montaña, a través de las ludotecas indígenas que tenemos en comunidades de muy alta marginación en la montaña alta de Guerrero, es lo que trabajamos, habilidades para la vida en los niños. Los valores, qué es lo que somos, qué es lo que vale, ¿por qué vales? Vales Ojo, por quien eres. Exacto, no son sesgados de forma moral, porque ahí pues cada quien tiene su religión y su creencia. Sí. Estos son otros valores, Exacto. son valores universales, éticos. Del ser humano, que tiene que ver con esta parte de los tú derechos. decías, vales por quien eres. Por quien eres. Qué bonito eso. Por quién eres, por tu identidad, que en este caso nosotros trabajamos con comunidades MEPA y vales por quién eres. No necesitas aparentar un estilo de vida que no es tuyo, que es propio de la cultura del narco, ¿no? No necesitas una gorra, cambiar tu sombrero por una gorra, tus guaraches por unos tenis. Vales por quién eres. Ahí está tu valor, en tu identidad. Y eso es justamente lo que tendríamos que apostar tal vez en México. Mira, hay un comentario que a ver qué les vamos, parece, profe. tiene que ver, Ros Marcos nos dice en la transmisión de Facebook Live, si a la gente pobre se les quitara la etiqueta de vulnerable, desprotegida, humilde, víctima, etcétera, y hubiera políticas públicas enfocadas a formar personas con mejor autoestima, enseñarles a ser exitosos, serían más autosuficientes. Así es. ¿Está de acuerdo? Profesor. Bueno, yo nada más quisiera señalar respecto a este comentario, pareciera también, lo comparto, pero hay que tener cuidado con las palabras porque pareciera que es una cuestión de autosuperación, que es una cuestión de decisión. Y con También solo no es- quererlo sale. Como si solo dependiera de No, ellos. ¿verdad? exactamente, o sea, no entonces- solo está en ellos. ¿Qué otras cosas están en contra? Nos decías tú la geografía, ¿no? Hay algo que me parece, Bueno, adelante, por favor. algo que me parece importante y es loable la labor que hacen, sobre todo en comunidades, para potencializar sus propios recursos. Pero también está la otra pobreza, que es la pobreza urbana, que es la pobreza que no tiene estos recursos disponibles, que lo único que depende es del ingreso, y entonces hablamos de pobreza de ingreso. Es decir, en un país tan desigual, marcadamente desigual en términos de ingreso, los estudios han marcado mucho la pobreza, no en términos genéricos, sino pobreza en términos de ingreso. Y entonces se define pobreza alimentaria, pobreza de capacidades y pobreza de patrimonio. La pobreza alimentaria, digamos, está dada por una canasta que le llaman la canasta alimentaria. Es decir, ¿qué capacidad tiene una persona a partir de su ingreso de acceder a esta Bueno, que además canasta alimentaria? no es ni siquiera representativa. Hay ¿No? quien dice que para una canasta básica, real, que incluya salud y que incluya divertimento y todo, el sueldo tendría que ser como de 350 pesos, el mínimo. Que además en los países muy desarrollados no existe tal concepto, ¿no? Mensualmente se dice, está marcado, no se dice, está marcado que a nivel urbano la canasta alimentaria está en 1,447 pesos. Para la zona rural está en 1,100, 110 más o menos. Pero Sí, incluye mensual todo por eso, persona. mensual por persona, Por pero persona. incluye salud, entretenimiento y todas estas otras cosas. Es canasta alimentaria nada Sí, más. nada No es más canasta básica, es alimentaria. canasta alimentaria. Y aquí nos decían que con 1,100 era o 1,000 y Para tantito cinco. al, Sí, al estas mes, familias- una familia de Exacto. 5. Ahí Ante está el la diagnóstico pobreza estas familias, bueno, familias de 7, porque son 5 los niños, de 7 están mostrando... Oigan, pero además hay 1,000 otras cosas que influyen en que se te va a acabar la vida pronto. Por ejemplo, Sí. el cómo cocina, ¿no? Y por Además eso... hay que entender que estas familias son familias formadas por adolescentes. También. Son adolescentes de 16 años, 15 años que están están formando nuevas familias y no tienen ninguna manera de generar ese ingreso porque la educación de la que vienen es una educación de muy baja calidad, pero además se quedan a nivel secundaria. Entonces creo que es muy importante visibilizar que además tenemos este sector de la población de los 15 a los 20 años. Hoy tenemos más adolescentes y jóvenes que en ninguna otra época de la historia. Si nos concentráramos en elevar la calidad educativa y darles los elementos que requieren para ellos ser motores del cambio, la vida del país se transformaría. Ya los adolescentes tienen una manera de ver el mundo diferente porque ya tienen estas posibilidades de entrar a investigar, a acceder a la tecnología, y aún en las comunidades más extremas encuentras un celular por ahí y que ellos tienen ya otra manera de conectarse con el mundo. Si les diéramos esta posibilidad, Ya sería acceso otra cosa. a la educación de mejor calidad, cambiarían las cosas. ¿Qué pasa? Justamente por eso hablo de genocidio sistémico, porque si te embarazas en plena pubertad y ni siquiera has terminado de desarrollarte como ser humano, ¿qué futuro le espera al bebé que van a nacer?
si tiene condicionado su sistema fisiológico para la retención de conocimientos, si no tiene alimentos disponibles, si no tiene una educación de calidad. Bueno, y lo que decíamos, el que se cocinara y se generara todo este humo con carbón que les produce EPOC antes de los 20 años, o sea, el bebé ya tiene ese problema respiratorio, no, está tremendo. Van a ver todo lo que se descose y ahorita vamos a platicar con más asistentes aquí al foro. Gracias. Vamos a ver esto que se grabó en el comedor Santa María ahí pues esta organización les ofrece ayuda a los pequeños, a las pequeñas que se encuentran en situación débil ante la sociedad, les dan comida que sea saludable, se las dan diariamente y además van involucrando valores, un trato digno, cariñoso y además esta autoconciencia de que pueden ser mucho mejores personas y cambiar su futuro, que lo tienen en sus manos. Vamos a verlo. Comedor Santa María empezó hace 22 años alimentando a niños que viven en pobreza extrema. Al día de hoy, Comedor Santa María ya tiene más de 8,000 niños y tenemos ya 27 comedores en operación. Empezamos con niños desde los 4 meses de edad hasta 16 años. Atendemos también a mamás embarazadas y lactando. Lo que nosotros hacemos es cubrir 100% de la nutrición, dándoles un platillo de comida balanceada a los niños, en el que consta el 65% de la ingesta diaria. Tenemos control de peso y talla de cada uno de nuestros niños. Cada uno de nuestros niños tiene un expediente en donde nosotros llevamos un control sobre si entraron con anemia, con desnutrición, obesidad, etcétera. Y de esta manera nos damos cuenta de qué manera estamos impactando positivamente tanto con el niño como con la familia y como con la comunidad y la gente que lo rodea. Por otro lado, tenemos un programa que se llama Educar en Libertad, en donde lo que vemos es la formación humana. Les damos valores universales tan sencillos, digamos, que para cualquier ser humano tenemos y los desarrollamos, como es el amor, el pudor, la voluntad, la creatividad, imaginación, etcétera. En la hora que están aquí comiendo, los niños están cantando, están, digamos, repitiendo frases y las canciones son de acuerdo al valor que vemos. A los niños de secundaria se los damos de manera de su lenguaje por medio de pláticas, tienen que venir 2 veces al mes, al igual que los padres de familia. Los padres de familia tienen que cumplir 2 pláticas mensuales donde les enseñamos el valor del mes. No es lo mismo que yo aquí pueda bajar el nivel de estrés y enseñarle a un niño lo que es el amor cuando en su casa no lo tiene. Y por último, tenemos una cuota de recuperación de 8 pesos a la semana, en el que es una cuota muy significativa. El platillo estaría costando 1.25 más o menos, pero es como para hacerlo sentir parte de la formación y la nutrición de sus hijos. La misión de Comedor Santa María es que nuestros niños se conviertan en miembros productivos de la sociedad, ¿no? Eso es lo que esperamos como a largo plazo. Tenemos una consultora social que nos mide el impacto, tanto de nuestro programa de educación como de nuestro programa de nutrición. Y hace poco nos midieron el impacto del programa de educación y vimos que los niños, entre más tiempo pasan en el comedor, más aumentan su calidad de vida. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos se sienten mucho más capaces y fuertes para salir adelante y para lograr sus metas. Otro de los factores que medimos fue el nivel de estrés y vimos que conforme más tiempo pasan en el comedor, más reduce su nivel de estrés. Esto también se relaciona directamente con la violencia y con el autoestima de los niños. Una persona que tiene el estrés más bajo tiene una mejor autoestima. Y bueno, casi todos nuestros niños dicen que Comedor Santa María ha afectado positivamente tanto en su bienestar físico como en impulsarlos a seguir con sus estudios. Y bueno, pues probando este impacto del programa de educación y con el seguimiento de el impacto del programa nutricional, pues creemos que verdaderamente nuestros niños pueden salir adelante y romper con el círculo de la pobreza. Ahí estamos viendo una forma de hacerlo, ¿eh? Hay muchísimas y hay arreglos hasta más de a pie. A veces no interviene una asociación civil. Yo recuerdo un comedor Rarámuri, pues la población realmente vivía de la limosna, salían, cruzaban lo que parecía la frontera de nuestra realidad y la de ellos, que era una avenida allá en Chihuahua, y brincaban y regresaban hasta que los maestros les dijeron, los niños no aprenden porque muchos no han comido en día y medio, ¿no? Entonces se hizo, pues ahí, con la organización de ellos, y 10 pesos por familia al mes,
pues un pequeño comedor, pero se pueden hacer la diferencia de muchas formas. Marcos, ¿cómo estás? Bienvenido. Cuéntanos tu aportación en este tema. Bueno, yo vengo de Ayuda en Acción de México. Nosotros también somos una organización internacional con presencia en nuestro país desde 1999. Nosotros llegamos a México a trabajar de lo urgente a lo relevante. También trabajamos en comunidades indígenas de altos índices de pobreza y marginación. Y totalmente de acuerdo, el tema del asistencialismo es un problema que hoy tenemos en puerta, pero lo que nosotros tratamos de hacer es empoderar a las personas. ¿Cómo le hacen? Llegamos a una comunidad y analizamos entonces qué es lo que necesitan urgentemente en ese momento. Si tienen alguna carencia de agua, si no tienen acceso a una buena alimentación, cubrimos esas primeras necesidades básicas. ¿Cómo le hacen con lo del agua, por ejemplo? Yo he visto World Vision en la sierra en Veracruz, me llevó a ver cómo llevaban unos enormes tinacos, pero gigantescos, enseñaban a forrarlos y todo, y con pura captación de agua de lluvia, pues ya la libraban 6 meses, ¿no? Exactamente, es ver las condiciones en las que se encuentran cada una de estas comunidades y de ahí diseñar un plan junto con ellos para entonces ver cuál es lo más viable, que a lo mejor es traer el agua de un río, de una montaña cercana, o a lo mejor es esto, la captación de agua de lluvia, que puede ser lo más viable para ellos y que no les involucre un mayor esfuerzo. ¿Cómo llevan el agua del río? Porque oíamos en otra de las presentaciones que había señoras que tenían que pararse 4 de la mañana a carrear el agua, ¿no? Con ellos diseñamos entonces un plan en el cual podamos empezar la construcción de algún acueducto o algo que entonces el río pueda llegar, el agua les pueda llegar a ellos. Esto es a lo que nosotros decimos que trabajamos de lo urgente a lo relevante. Okay. De lo urgente cubrir la necesidad primera básica y después trabajamos con ellos para que lo relevante sea que la comunidad ya tenga este proyecto de agua que llegue directamente a sus comunidades. Vénganse a Iztapalapa, compañera, a ver qué hacemos, porque de las 3 ramales que se rompieron apenas una le echaron a andar. Exacto. Oye, algún ejemplo muy práctico, cuéntanos de alguna comunidad que recuerdes con más presencia. En Huaquitepec, en Chiapas, justamente tenemos una comunidad, ahí la comunidad es Celtal. Con ellos llegamos a ver que esta comunidad tenía mucha carencia alimentaria. Lo que llegamos a hacer es que tenían muchos recursos porque además es una zona cafetalera. Llegamos, cubrimos sus necesidades primarias que fueron la alimentación, los capacitamos entonces para que ellos pudieran sacar mayor provecho de su entorno, formamos una escuela. ¿Por qué eran tan pobres que no había alimentos y eran cafetaleros? No tienen, porque son comunidades que trabajan de acuerdo del conocimiento de antaño, de heredado en el conocimiento, poquito. Exactamente. Me los esquilman los intermediarios. Exactamente. Lo que nosotros hacemos es llegar y conformar una cooperativa, ayudarlos a que ellos conformen su cooperativa, caminen con esa cooperativa, echarlos a andar, ayudarlos en su proceso de certificación y hoy en día esta comunidad en Huaquitepec están certificados como cafeteros orgánicos e importan incluso a Europa hoy en día. O sea, exportan a Europa. Exportan a Europa. Pero perdón. a ver, ¿cómo cuántas personas o de cuántas familias estamos hablando de esa comunidad? Pues estamos hablando que estamos beneficiando alrededor de 90 familias, porque además ya conformamos en esta comunidad una escuela donde adaptamos los materiales de estudio al idioma tzeltal para que entonces se formen ahí promotores comunitarios y que ellos salgan a otras comunidades a forjar a más gente en el conocimiento y en el uso de la ¿Se tierra. pueda replicar? Exactamente. Mira, qué interesante y no se queda nada más en un solo punto. Juan, cuéntanos, ¿ustedes qué están haciendo? Nosotros somos de Movimiento Biker Ciudad de México y Estado de México. Nosotros nos dedicamos a llevar la ayuda a los lugares de difícil acceso. Recientemente fuimos a un lugar que se llama La Joya, que está en las faldas del Nevado de Toluca. Lo que nosotros principalmente hacemos es primero ir a buscar el lugar de la necesidad, ver qué es lo que les hace falta, ver si en realidad no tienen los recursos suficientes y entonces reunimos dentro del movimiento a 7 motoclubs de la Ciudad de México y del Estado que junto con sus integrantes y sus gentes de confianza empezamos a hacer colectas, ya sea de ropa, o sea, despensa. Ustedes resuelven lo inmediato, que se viene el frío, llevan cobijas, que es, ok. Bueno, yo los he visto hasta juguetes, ¿no? Sí, para los pequeños. De hecho, o sea, la idea siempre se tiene un punto y se tiene que ir a ver ese punto, ver cuáles son las necesidades. Si hay niñitos, bueno, pues llevarles juguetes. Si hay perros, llevarles croquetas. Si hay personas adultas, tratar de buscar
lo que llaman las necesidades para ese tipo de personas, adultos mayores, y entonces vamos haciendo primero ¿Como mapa? Como un mapa de todo lo que se necesita. Una vez de que ya tenemos todo eso, entre cada motoclub empezamos a buscar lo que se requiere, empezamos a hacer campañas a través de Facebook, prácticamente es por donde lo hacemos, por donde nosotros atacamos. No pedimos dinero, no pedimos valores ni nada. Fíjense, o sea, ustedes están en acopio todo el año. Exactamente. Es que esa es la cosa, está nosotros difícil. lo que hacemos, como aquí somos un grupo de varios motoclubs, cada motoclub ellos hacen sus rodadas altruistas, como se les conocen, cuando ellos gustan. Ellos pueden tener una al mes, 2 al mes. Pero en la Unión de Movimiento Biker hacemos una grande cada 3 meses. Okay. Entonces, cada 3 meses nos reunimos. Intervienen en todo un lugar. Intervienen y vamos a un lugar grande, o sea, un lugar que valga la pena y que como un solo motoclub no puedas alcanzar a cubrir. Qué lindo, muchísimas gracias. ¿Cuál es la página de Facebook de ustedes? Se llama Movimiento Biker DF y Estado de México. Muy bien. Oigan, por allá, aquí estamos viendo como escuchamos los dos tipos de intervención. ¿Nos pueden contar una intervención que haya hecho alguna de las organizaciones que está allá? Pero paso a paso, cómo llegaron, qué encontraron. Pues Karina tiene una anécdota buenísima, ¿no? De cuando llegaron ustedes a Guerrero con Pati, que bueno, le mandamos un saludo muy cariñoso. Le mandamos un saludo a Pati Asanza. Pues sí, de entrada llegó Unidos por la Montaña hace más de 10 años a la montaña alta de Guerrero, justamente como muchas organizaciones atendiendo lo urgente, que era la necesidad alimentaria, llevando despensas. Entonces, pensando de qué manera se podía trabajar, porque evidentemente la pobreza es un problema multifactorial, había que ver de qué manera lo abordábamos. ¿Qué había ahí más urgente? ¿La salud, la comida? ¿Qué era lo que estaba muy mal? Lo que ellos manifestaban que les surgía era un puente, y eso jamás había pasado por nuestra cabeza. ¿Cómo crees? Necesitaban ¿Un puente? Puentes para comunicar a las comunidades. Afortunadamente los construyó Unidos por la Montaña, se consiguió donativos de tubos de empresas que se dedican a la explotación de petróleo, y al final del día esos puentes permanecen incólumes al día de hoy a pesar de Ingrid y Manuel y a pesar de los sismos. Otro factor importante que fue, porque hay que reconocer que no sabemos todo, hay que acercarnos a la gente que sabe, que eso es algo súper útil tanto en el gobierno como en sociedad civil, es la parte de salud, que era algo que tampoco pasaba por nuestra cabeza. Evidentemente la salud sí, las brigadas médicas son importantes, pero ¿de qué manera podemos implementar una solución a mediano y largo plazo que garantice que los niveles de salud sean óptimos? Nos acercamos a expertos del hospital, del Instituto Federico Gómez, y ellos hicieron un estudio sobre el Ascaris lumbricoide, entre los perros que andan sueltos en las comunidades y el Ascaris lumbricoide encontrado en las heces fecales de los habitantes. Y encontraron que una solución que era urgente era la esterilización de los perros o hacer campañas de prevención, de desparasitación de los canes, desparasitación de las familias y sanitarios ecológicos secos. Los sanitarios ecológicos secos nos sirvieron para hacer una comunidad sustentable. Se procesa la materia fecal y a partir de ahí, en un ejemplo que vimos parecido a las actividades que realizan en el Estado de México, en Otro Niño, lo utilizamos para los huertos comunitarios. Y de esta forma hacemos una comunidad sustentable. ¿Qué tal? Con diferentes cosas. ¿Qué También tal? El tema del agua, las casas obviamente son con adobe estabilizado, enseñamos a los habitantes a construirlas. ¿Qué es eso de estabilizado, perdón? Es con... El adobe tradicional es únicamente lodo seco. Y nosotros lo que hacemos es meterle cierta parte de cemento para que sea un poco más resistente a las lluvias, que eso es algo que tenemos... Sobre todo allá que luego llegan los huracanes. Exacto. Adelante. En The Hunger Project te puedo contar una experiencia en Oaxaca, en la zona mazateca, donde trabajando en esa época con Cedesol decían, es que allá ni siquiera llega nadie, ¿no? Estamos hablando justo de donde colinda con Puebla y Veracruz, y es una zona de muy alta marginación, comunidades que obviamente tienen las casas dispersas. Desde nuestra propuesta y nuestra aproximación, decía, hacemos y promovemos el desarrollo integral para crear comunidades autosuficientes y resilientes, que ahora
ahora es un tema súper pertinente. Entonces nosotros no les regalamos nada, no damos nada, sino algo que hemos nosotros visto desde el tema estructural es que falta construir una visión de largo plazo. Hemos trabajado en el cortoplacismo. Cuando decía este tema que es por un asunto de carencia de democracia, tenemos que considerar que en México los municipios que cambian cada 3 años el gobierno interrumpen un desarrollo sostenible y nuestra apuesta es a crear este desarrollo sostenible partiendo del liderazgo de las propias comunidades. No del presidente municipal que exista o el partido que llegue. Ni de sino claro, por pues ellos si depende mismos. de eso ya no se sigue, ¿no? Exacto, y por ellos mismos reconociendo que ellos son quienes deben liderar su propio desarrollo. Entonces, creando una visión del futuro que ellos diseñan, no impuesta por alguien de fuera, sino que ellos diseñan, entienden. Claro, establecemos una sociedad. Aquí es donde nuestro principio número 1 en nuestra organización es respetar la dignidad. Es entender que no les tenemos que regalar nada, que ellos ya tienen y saben, y lo que les ha faltado es precisamente que se les dé la oportunidad de tener esta información y de trabajar de la mano. Entonces, su rol cambia de, decía ya, un beneficiario pasivo a alguien que, y sobre todo las mujeres que participan, que deciden, que planean, y todos conjuntamente crear esta visión que los mueva hacia adelante, donde ellos priorizan cuáles son las necesidades más urgentes en su comunidad. ¿Cuál es el problema de estar desnutrido? O sea, nos van a preguntar, bueno, ¿y eso qué? Claro, porque... ¿Qué te provoca física, emocionalmente? Bueno. A ver, adelante. Sí. Bueno, nosotros precisamente como somos una organización que está enfocada en los niños, tenemos un acercamiento de ciclo de vida. Okay. Co-construimos para transformar cualquier comunidad necesitas co-construir el proyecto con la comunidad. Entonces, en este acercamiento de ciclo de vida de 0 a 5 años, que es cuando estás más enfocado en la nutrición, los primeros años de vida son básicos para el desarrollo del cerebro, para las conexiones neuronales, es algo que impacta toda la vida cuando un niño está desnutrido en estos primeros años. Entonces, de 0 a 5 años lo que hacemos es trabajar con las mamás, con los cuidadores primarios, para enseñarles lo que es una dieta balanceada. A veces una familia puede decir, es que mi niño comió muy bien, pues sí, pero ¿qué comió? Comió un plato de arroz, ¿no? Y eso no le da los nutrimentos que requiere en esa etapa de la vida. Entonces, de 0 a 5 años trabajamos con las mamás, les enseñamos lo que es una dieta balanceada. Si no tienen los elementos para crear esa dieta, les enseñamos a generarlos. Por ejemplo, si les hace falta proteína, les enseñamos cómo generar una granja de traspatio para que empiecen a ellos a producir su propio huevo, su carne, ¿no? de pollo. Hasta de iguana en caso de que ahí no haya gallina, ¿no? Lo que existe en lo que sea posible en esta comunidad. Luego de 6 a 12 años ya seguimos trabajando con las familias, pero ya empezamos a trabajar también con los maestros para que sean los mismos niños los que empiecen a entender qué es lo que les hace falta, no solamente en temas de nutrición, sino también en temas de protección de sus derechos, de cómo cuidarse, cómo protegerse ellos mismos y cómo poder proteger a otros, cómo formar redes, cómo ellos sí pueden influir con sus opiniones y con sus pensamientos dentro de su comunidad. Y después ya de 13 a 18 nos enfocamos más en habilidades para la vida, en cómo ellos pueden ser líderes de cambio dentro de su propia comunidad. Y creo que ese es el grupo que ha estado más abandonado, como ya mencionaba antes, y en donde más tenemos que trabajar, porque es el grupo que está generando nuevas familias en vulnerabilidad. Cuando los adolescentes están preparados y tienen conocimiento de cómo pueden protegerse Silvia, a sí mismos. Vamos a una pausita. Regresamos Claro contigo, con Karina, que dejaron, y el profesor, la manita levantada. Gracias. También. Ya estamos de regreso y esperando todos sus comentarios y llamadas en el tema del día de hoy, pero le adelanto lo que se va a hablar el día de mañana. El título del programa es ¿Qué hay detrás de las locuras que hacemos por amor? ¿A qué nos referimos con locuras? Bueno, para algunos pueden ser algunos desafíos, cosas que nunca habías hecho. Justamente hace ratito me llegaba un mensaje que decía que ahora ya hay una forma nueva para medir si estás o no enamorado, y es que si eres capaz de dejar el celular todo el tiempo mientras estés en compañía de esta persona y realmente te sientes bien, es porque estás muy enamorado. Ahí tenemos un nuevo índice para medir el amor. Y bueno, esto podría sonar, divertido, pero ¿qué sucede cuando toleramos, por ejemplo, violencia? Cuando decimos esto de el amor lo perdona todo. Vamos a analizarlo mañana con ayuda de nuestros especialistas, con sus testimonios. Compártanos ustedes cómo viven el amor, si tienen esta idea romántica, si proponen
también el que se olviden de las otras cosas por estar con uno mismo y bueno, hasta dónde los ha llevado el amor. Compártalo y nosotros continuamos con nuestro tema el día de hoy, que estamos hablando del hambre y la desnutrición y precisamente vamos a ver lo que ya se dijo en un resumen y una cápsula de The Hunger Project. La pobreza ha sido estructural, es un problema estructural de largo plazo que se ha venido desarrollando y que es muy incisiva en muchas capas de la sociedad mexicana. Se le llama estructural cuando en un largo tiempo, en un plazo de tiempo largo, se acentúan las desigualdades, carencias que no son por una situación o por un momento dado, sino que se están repitiendo constantemente. Como ha sido un tema estructural, a veces lo llegamos a normalizar, que no debería ser de esa manera. Casi siempre para gastos de operación, burocracia y todo lo demás, se llega a ir hasta el 80% por cada peso. A la gente en extrema pobreza o pobre llega solamente si acaso, una cuarta parte. Y me estoy yendo muy alto. Todos queremos resolver la vida de alguien, sentirnos bien, pero que tome corto plazo. En 2 segundos yo doy mis 200 pesos y ya la hice y sé que el niño vivió bien. No hemos entendido que es a largo plazo, que necesitamos ir, la política pública, la sociedad civil, a programas estructurales. Estamos ante un genocidio sistémico. Desafortunadamente, las políticas públicas están ahorita enfocadas en la parte de distribución de la riqueza, pero no nos enfocamos en generación de riqueza en las comunidades. Las personas en condiciones de muy alta marginación tienen capacidades, no apostamos por el desarrollo de capacidades. La pobreza está totalmente relacionada con la desnutrición por 3 cosas, porque no tienen el dinero para poder comprar alimentos saludables, no tienen, por una trampa geográfica de donde se encuentran, no pueden conseguir estos alimentos saludables, la falta de educación para poder llevar a cabo una alimentación correcta. Donde se concentra la mayor parte de la pobreza es precisamente en las comunidades rurales y en las comunidades indígenas aún más. Si nos concentráramos en elevar la calidad educativa y darles los elementos que requieren para ellos ser motores del cambio, la vida del país se transformaría. Después de secundaria ya no hay oferta escolar. Lo que está pasando es que los adolescentes, empezando alrededor de los 14, 15 años, empiezan a migrar de las comunidades. Tenemos el grave problema que están siendo reclutados por el crimen organizado. The Hunger Project es una organización global, trabajamos en 22 países y llevamos más de 40 años y justo es una organización que le apuesta al fin del hambre. Entonces, en conjunto con comunidades rurales e indígenas de todo el mundo, buscamos soluciones sostenibles y locales para el fin del hambre y la pobreza en ámbitos rurales. Aquí nosotros trabajamos un modelo de desarrollo integral y el modelo se llama también desarrollo liderado por las comunidades. Trabajamos con comunidades indígenas y rurales en 4 estados, en San Luis Potosí, en Chiapas, en Oaxaca y en Zacatecas. Y lo que hacemos es llegamos a una comunidad y tratamos de ser aliados con ellos para que la comunidad busque soluciones al fin del hambre y la pobreza. Entonces, trabajamos con comunidades por 10 años, entonces son procesos muy de largo plazo y las comunidades y nosotros en conjunto trabajamos en proyectos que van desde captación de agua de lluvia, soberanía alimentaria, huertos, salud, nutrición y claro, un eje fundamental, la equidad de género, el empoderamiento de las mujeres, porque vemos que el empoderamiento de las mujeres es clave para lograr un desarrollo. Las mujeres son las que son productoras, las que están en el desarrollo y al final muchas veces, aunque son como actores clave, rara vez tienen los recursos, las capacidades y el empoderamiento que requieren. Entonces nosotras lo que hacemos, la organización, es fortalecer sus capacidades y promover un entorno para su empoderamiento, porque al final si uno le apuesta a las mujeres detonan un desarrollo a nivel local y a nivel regional. Nosotros trabajamos mucho en talleres es como el eje modular. Hay un taller que se llama Visión, Compromiso y Acción, que es donde las comunidades y las mujeres también definen qué visión quieren para su comunidad. Normalmente las comunidades se ven como beneficiarios, ¿no? Como gente que recibe y llega a un programa y define. Y aquí lo que hacemos es generar una visión para la comunidad y de ahí se van detonando muchos talleres ya sea de fortalecimiento de capacidades, encuentros entre mujeres, espacios y también pues, el desarrollo de proyectos, ¿no? The Hunger Project también tenemos el área de incidencia en políticas públicas porque creemos que aunque el desarrollo es a nivel local, se tienen que crear políticas eficaces para que las comunidades puedan definir su propio desarrollo y haya un entorno propicio para la gobernanza a nivel local. Entonces, creemos mucho que es fundamental fortalecer las políticas sociales
profesionales para que no sean tan de arriba hacia abajo o tan clientelares o asistenciales y de veras empoderen a las comunidades. Las comunidades también al final algo fundamental es que están empoderadas, no están esperando a que lleguen programas, aunque claro es en su derecho exigir el derecho al agua, el derecho a la alimentación, pero son comunidades que ya están organizadas y están como justo trabajando para su propio desarrollo. Y lo ves a través justo de los proyectos que vemos y también pues una calidad de vida mucho más alta, aunque claro es un proceso a largo plazo, pero al final uno va a las comunidades y ve que ya hay un proceso donde se dice aquí se está acabando con el hambre en México. Muy interesante, muchas gracias por esta información y muchas gracias a todos los que nos escriben, que nos llaman por sus comentarios. Daniel Ontiveros dice en Facebook Live, mientras no nos hagamos de la vista gorda, el aquí todo está bien, aquí no pasa nada y se manipulan los medios de comunicación, abusos de poder, me pregunto, ¿cuándo habrá un verdadero cambio? También nos dice Nandi Reyes, en las zonas rurales y semirurales hay falta de alimentos, los programas federales son inútiles. Y después dice, corrijo, también en las zonas urbanas y semiurbanas hay pobreza alimentaria. Jenny Harris dice, uno de los problemas de las políticas públicas es la falta de consultas con las mismas comunidades para saber qué alimentos comen en su dieta tradicional y saber las propuestas y el conocimiento local. Ya se hablaba de eso hace un momento. También Patricia Ramírez dice hay que valorar nuestro campo, pagar mejor a los campesinos. Está abandonado el campo por tanta migración y falta apoyo en el campo. Urge dignificar los sueldos de los campesinos. Vía telefónica nos dice la señora Patricia Morales, felicidades por el programa, por su excelente conducción. Y dice, ¿cómo y dónde puedo comprar sus galletas de panel? Así dice. Pueden poner un programa de nutrición en la tercera edad, después sugiere un tema, pero por lo que entiendo en este comentario, Fer, a ver qué opinas tú, pero nosotros estamos aquí difundiendo y sí dándole a conocer las asociaciones civiles que tanto gente como usted o como yo han puesto en marcha para beneficiar a las demás personas. Es trabajo de nosotros mismos, de la sociedad civil, por lo tanto, pues no es que estemos haciendo como tal publicidad, sino que estamos dándole a conocer esta información, mi Fer. Fíjate que se quedaron muchas manitas levantadas, y que conste que, oigan, no se está haciendo publicidad a las asociaciones civiles, son asociaciones civiles, mis amores. No son constructoras, no son tiendas, al contrario, ellos nos están contando qué hacen y ojalá esto también fuera retomado por el gobierno porque les serviría de mucho. Perdón, te interrumpí, Silvia, tú estabas así en el final de lo que nos estabas diciendo, de cómo hacían el acompañamiento de vida, sobre todo en una población muy olvidada que ya eran los como adolescentes, ¿no? Así y ahí es. exactamente es donde venía el problema de los embarazos muy jóvenes y todo. Así es, esta población, especialmente la población indígena, que empieza a migrar muy temprano de sus comunidades donde ya no hay una oferta escolar después de secundaria, y empiezan en esta migración solos, sin una identificación, sin tener la posibilidad de acceder a ninguno de sus derechos, pues se ven abandonados, están invisibilizados, no tienen ni cómo identificarse, y ahí es donde corren todos los riesgos, ahí es donde se embarazan, ahí es donde pueden adquirir enfermedades de transmisión sexual, ahí es donde están siendo reclutados por el crimen organizado, claro. y están formando familias, nuevas familias en vulnerabilidad, que vienen a engrosar estos índices de pobreza, ¿no? Entonces, es una población en la que nos tenemos que enfocar. Tenemos que tener una educación de calidad desde la primaria y secundaria, pero después cachar estas poblaciones para seguirlos capacitando con educación pertinente para sus contextos. Educación en donde ellos mismos puedan ser actores de cambio dentro de sus propias comunidades. World Vision lo que hace es precisamente llegar a construir proyectos junto con la comunidad, donde entendemos las necesidades que ellos expresan, pero también llevamos conocimiento y también llevamos capacitación para poder ayudarles a que sean ellos actores del cambio y del desarrollo económico y social dentro de sus propias comunidades. Oye, preguntaba yo también, creo que Karina nos iba a contestar eso. ¿En qué influye estar desnutrido? O sea, fisiológicamente, ¿qué provoca? Porque, bueno, uno entiende como que no desayunaste, pues no pones mucha atención en la escuela, ¿no? Pero, ¿y eso qué provoca a corto, mediano y largo plazo? Evidentemente, de niño, tu desarrollo va menguando, no va siendo conforme a los estándares que marca la Organización Mundial de la Salud.
Aparte de eso, la retención, y si nosotros hacemos un cruce entre las estadísticas de aprovechamiento, rendimiento escolar a nivel nacional y los estados del Triángulo de la Pobreza, Oaxaca, Chiapas y Guerrero, encontramos que hay una correlación directa. Algo que quería también mencionar, Fernanda, que hemos encontrado en la práctica súper importante, 2 herramientas prácticas, y yo quiero compartirlas por si alguien quiere empezar a hacer alguna iniciativa y ayudar a comunidades de muy alta marginación en el tema de la desnutrición. En nuestra práctica, en Unidos por la Montaña, lo que es fundamental es la desparasitación como primer paso, y en segundo, cuidar la calidad del agua. Y aquí me quiero ir a otro tema que es muy importante y que tiene que ver con todo México y con las políticas públicas. Revisando las reglas de operación, en nuestro país, con agua se compromete al acceso al agua. Y nosotros hemos impulsado que se agregue solamente 4 palabras que harían un cambio fundamental en la salud de las comunidades de muy alta marginación. Que sea no solamente acceso al agua, sino que sea apta para consumo humano. Eso haría una enorme diferencia. Es que ahí está grave. Ustedes también descubrieron, bueno, y yo creo que la mayoría de las organizaciones se han dado cuenta que hay muchas poblaciones al lado de ríos, sí, que traen de repente cianuro, mercurio, o sea, cosas intomables, o sea, que son literalmente venenos, ¿no? Exacto. Y eso los mata, literalmente. ¿Nos quieres comentar algo? Adelante, sí, mi amor. Bueno, de los efectos de la desnutrición, lo que sí hemos visto y teniendo un poco como en contexto, hay 1.5 millones de niños aún menores de 5 años que tienen desnutrición y también hay un 23% de niños menores de 5 años que tienen anemia. La desnutrición y la anemia no están relacionadas entre sí, aunque sí, pero no depende una de la otra. La desnutrición, o sea, la anemia es cuando hay un bajo nivel de hemoglobina en sangre en los niños y ambas, bueno, en ambos casos afecta tanto el desarrollo cognitivo del niño, haciendo que haya menor asistencia escolar y con ello perjudicando las oportunidades de desarrollo. También afecta el estado de salud del niño, es decir, va a incrementar la frecuencia de enfermedades infecciosas como gripas o diarreas, que va totalmente ligado y es un círculo vicioso que no se puede salir tan fácil de él. Un niño con desnutrición se va a enfermar más y va a empeorar su cuadro de desnutrición, etcétera. Oye, hasta su talla es más pequeña, exacto, ¿no? Y también va a perjudicar la talla, y la talla que pierde el niño ya no se recupera. Entonces, como en ese sentido, eso es lo importante de atender la desnutrición y paralelamente ir haciendo estrategias de intervención o de doble enfoque que logre asegurar que tengan un mejor futuro en su casa y en su comunidad. ¿Qué es el doble enfoque, perdón? Por ejemplo, en Nutre a un Niño lo que hacemos es, además de atender el problema de desnutrición a través de estrategias de evaluación antropométrica o de tratamiento de anemia, etcétera, pues también hacemos toda la parte de intervenir en su casa a través de programas de salud del medio ambiente o programas productivos, para lograr que tengan seguridad alimentaria, que logren el desarrollo comunitario a través de herramientas que ellos puedan conseguir y que de esta forma lo puedan replicar. Y también hacemos todos los programas educativos, todos los procesos educativos que ayuda a formar promotores comunitarios que permiten replicar el modelo, ya sea a nivel local o en otras comunidades que estén cercanas a ellos. Esas son como para nosotros las dobles estrategias con dobles enfoques, que no perdemos la parte urgente, pero también estamos atendiendo la parte de prevención y de promoción de salud. Profesor. Bueno, yo nada más en ese sentido me parece que el tema de tener una población nutrida también define qué tipo de ciudadanía queremos, porque no solamente... O sea, ¿cambia qué? ¿La autoestima? ¿Cambia todo esto? Cambia todo, hasta los aprendizajes, la forma de relacionarnos, la forma de poder nosotros convivir de manera conjunta. Es decir, si tenemos niños desnutridos, esa será una generación de los ciudadanos que tendrán que decidir sobre este país. Ya lo que decía Silvia, esta tensión entre los jóvenes 15 a 19 años, eso se le llama el bono demográfico, la oportunidad del país de cambiar a partir de esta generación las siguientes condiciones. Y si no logramos nutrirla en este momento, me parece que tenemos un déficit no solamente alimentario, sino un déficit con nuestra propia población y como ciudadanos. Adelante. Aquí es muy importante también en lo que se ha dicho, es que necesitamos interrumpir el ciclo de la desnutrición. No nada más es trabajar con los niños, sino que hay que crear en la política pública y en todo el trabajo que se hace un marco de fomento a la nutrición. ¿Cuál es el ciclo? ¿Cuál sería? No, bueno, pues niñas desnutridas que son jóvenes, se vuelven madres desnutridas y ya por ende dan a niños desnutridos. Entonces tenemos que trabajar en que cada vez haya menos niños desnutridos
Lo que hay que mirar y entender es que necesitamos otra vez los 1000 días, por ejemplo, es una acción muy específica, los primeros 1000 días de vida desde que es concebido hasta los 2 años, porque antes se atendía nada más peso y talla, pero hoy ya se estudió que esos 1000 días es la ventana de oportunidad más grande que tiene un país para cambiar la situación y revertir la desnutrición ya para siempre, si logramos que tengan los nutrientes adecuados, porque además mejora ahora sí esa capacidad cognitiva. Tú decías, bueno, ¿cómo se ve ese efecto? No nada más es que vayan a la escuela, aprendan porque ya comieron, sino que tengan todo su cerebro desarrollado de tal manera que su participación sea no nada más porque físicamente están bien, sino porque además su cerebro tiene toda la capacidad para pensar y crear nuevas soluciones. Oigan, el cerebro también se alimenta, ¿eh? Por supuesto. Y también cuando engordamos, engorda y la tiene una bola de emocional, problemas. que también es tan Así importante. Y algo que decía Silvia, que quiero recuperar porque lo quiero colocar aquí, que es muy importante por el bono demográfico, es el tema también de cuál es esa aproximación para los jóvenes. La mayoría de las propuestas están haciendo que se eduquen y que hagan empresas. Y entonces vamos a generar e impulsar y a reproducir un esquema que no ha funcionado que el neoliberalismo ha puesto de, bueno, tú haces tu empresa y sales adelante. No, tenemos que recuperar y entender que estamos hablando de un tema de malnutrición, donde ya hay la desnutrición que había, pero hoy hay obesidad y diabetes en este país que se nos está olvidando. Y entonces el tema de la agricultura familiar, porque en este país lo que casi la mayoría nos llevamos a la boca viene de pequeños productores, de campesinos y principalmente mujeres campesinas. O sea, se puede ser obeso y estar desnutrido. Claro. Sí. Ahorita regresamos, profesor, o a ver, empiece a decirnos de qué trata bueno, ahorita regresamos, profe, espérenme. Vamos también contigo, Napoleón, ténganme paciencia y con todo lo que han estado opinando en las redes y con sus llamadas aquí en Diálogos en Confianza. Regresamos. Continuamos hablando de alimentación, pobreza y desnutrición, pero permítame recordarle que estamos aquí en Canal 11 recibiendo la ayuda que usted nos pueda, o más bien le pueda proporcionar a la gente que la requiere. Estamos sumando esfuerzos, como todos ustedes lo han hecho desde los mejores lugares que tengan, donde más le convenga, pero aquí hay un gran equipo trabajando para México y por México, y si usted quiere sumarse durante el programa, durante la transmisión, ha visto un cintillo en donde dice qué cosas se requieren y qué cosas se están juntando aquí en el canal. Nuestras instalaciones están en Manuel de Carpio 475 y vamos a estar recibiendo toda su ayuda desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. La ayuda hasta el viernes, de lunes a viernes, y ya le daremos información hasta cuándo se mantendrá este centro de acopio, pero por lo tanto hasta las 6 de la tarde de hoy y de mañana lo estaremos esperando con la ayuda que usted pueda brindar. No pierda atención de la información que aparece en sus pantallas. Y continuando con el tema del día de hoy, vamos a ver y a escuchar la siguiente cápsula de Educampo. Educampo, Fundación Mexicana para el Desarrollo Rural, es una asociación civil sin fines de lucro que desde hace 54 años estamos trabajando con gente en el campo, los agricultores mexicanos que viven en pobreza, justamente para fortalecer mediante la cultura del trabajo que produzcan más y mejor, mediante el financiamiento, acercándoles oportunidades y además en un entorno global el desarrollar todas sus habilidades, tanto personales, administrativas, comerciales, productivas. Y aquí tenemos un claro ejemplo con estas mazorcas. Es la misma semilla y este es un programa sin Educampo y este es un programa con Educampo. Esto representa hasta 10 veces más de dinero en su mesa y con esto tenemos un desarrollo integral para las familias. Alrededor de Educampo tenemos 3 programas importantes. Uno es Educampo Granos, que estamos enfocados a la productividad, como les mostré con el maíz, por ejemplo. El dejar de importar maíz, ¿no? Inclusive que México se vuelva en un exportador de maíz sería como la visión que tenemos. Un segundo programa sería En Pro de la Mujer, que está muy enfocado a proyectos productivos donde la mujer puede aportar también económicamente más allá de ser la administradora de la casa. Otro de los programas es Pequeños Productores, donde preparamos proveedores para cadenas de supermercado en la formación, siempre con el aspecto social, pero para que el día de mañana tengan pues más proveedores, ¿no? Con calidad, con
circunstancias que le permitan a las grandes cadenas comprar a estos productores que están organizados, que dan un producto de alta calidad y que pueden facturar inclusive. Justamente estamos trabajando con los productores mexicanos para que no emigren del campo, para que no dejen el campo, para que trabajen sus tierras y justamente para temas de seguridad alimentaria. Y en el tema de nutrición tenemos programas como Sembrando Salud, donde sobre todo estamos muy enfocados a la niñez. Trabajamos con las madres de familia, donde les damos mediante pláticas, mediante asistencias técnicas, qué alimentos están a su alcance y qué alimentos son ricos en nutrientes y qué alimentos deberían de consumir sus hijos. Y tenemos control, ¿no? Reducimos digamos, el número de niños que tienen anemia, que presentan anemia. Entonces justamente son nuestros indicadores. Este proyecto es de todos los mexicanos. Nos pueden encontrar como Educampo MX en todas las redes sociales y en nuestra página web que es www.educampo.org.mx. Les pedimos que conozcan nuestros programas, que se sumen, que donen su tiempo, su talento o un donativo económico, porque justamente gracias a la sociedad civil es que existimos nosotros y que hemos transformado la vida de más de 500,000 familias. ¡Wow! Profesor, nos quería decir algo. Yo nada más apuntar que según Coneval, 3 de cada 10 mexicanos no tienen acceso a la canasta alimentaria. De ese tamaño tenemos el problema y de ese tamaño son el reto que tienen las organizaciones civiles, pero también el Estado. La diferencia con el Estado y las políticas públicas es esencial. Las políticas públicas se destinan o se orientan a la eficacia y la eficiencia y en ese sentido proyectan sus intervenciones para tener estos impactos. En comunidades dispersas y demás no lo ven como algo eficiente la ayuda y entonces relevan eso y lo dejan o lo abandonan pensando que ayudando a comunidades donde sí tenga una eficiencia y una eficacia la política pública va a derivar en apoyar esas comunidades. O sea, que cuente con números, ¿no? Sí, números, básicamente. Por eso existen las asociaciones civiles, o sea, por eso son necesarias, ¿o cómo las explicaríamos, profesor? Bueno, las organizaciones civiles son importantes porque no solamente cubren lo que el Estado no hace, sino porque también colocan una nueva forma de intervención en el espacio público. El Estado tiene una vocación y tiene una posibilidad de intervenir. Las organizaciones civiles tienen otra. Y en ese sentido no es una competencia, podría ser una complementariedad, pero muchas veces las organizaciones civiles acaban por suplir al Estado y el Estado se desatiende de este compromiso que tiene políticamente. Cuando hablaban hace poco de las comunidades dispersas, de los caseríos, créeme que no son parte de la política pública, no les interesa porque no es eficiente el recurso que llevan. Y entonces dicen, bueno, vamos juntándolos en una comunidad donde sí pueda haber estos números y este impacto, que a final de cuentas es lo que busca la política pública. Y los políticos dicen, es que tengo que rendir cuentas, pero rendición de cuentas no es estadística, también son personas las que están viviendo esta situación. Creo que como organización de la sociedad civil tenemos una responsabilidad de involucrar a todos estos sectores, involucrar al gobierno, involucrar a la sociedad civil, involucrar a jóvenes, servicios sociales, de instituciones educativas y empresas. Es nuestra responsabilidad también empezar a meternos todos, porque pues este problema es de todos y ya. Y lo más importante es que sea como socios, o sea, cada quien trayendo el conocimiento y trabajando en equipo para resolver eso, e insisto, dejando a las comunidades al centro de nuestro actuar, no nosotros imponiendo miradas porque ni conocemos su modo de actuar. Y hay casos, y es algo que quiero también colocar aquí rápido nada más, que ahora que viene la reconstrucción, por supuesto, bueno, con todo lo que ha pasado de los desastres, por supuesto el tema de la malnutrición, desnutrición va a crecer, y esto que decía el profesor de que van a querer que agrupar comunidades, de veras es gravísimo. Porque ya ha habido casos después, por ejemplo, del desastre que hubo en el Grijalva, que se construyeron ciudades rurales y fueron el mayor fracaso que ha habido porque se ignoró todo el tema cultural. Perdonan, ¿por qué es importante eso tomarlo en cuenta? Recuerdo a unos mazatecos que estaban en Guatemala, la calle de Guatemala, en un edificio antiguo, entre que les decían que era peligroso, pero pues que también que era propiedad acá del arte de la nación y demás, les ofrecieron casas, haz de cuenta el Infonavit, uno allá en el Estado de México, el otro en Buenavista, el otro le tocó allá, y no funcionó porque ellos vivían como comunidad. De hecho, en el patio de esa casona vieja hacían comunidad, cocinaban para todos, comían todos los niños,
y eso no lo entendían quienes los estaban reubicando. ¿Acá qué puede pasar? No, bueno, aquí lo que pasa es que, por ejemplo, en ese caso fue una alianza público-privada entre el fondo que se juntó, que todo mundo contribuyó y que quedó administrado por alguien privado, con el gobierno, donde desconocían e ignoraron que eran pueblos indígenas, que tienen una cosmovisión, que actúan como comunidad y que para ellos su tierra es súper importante, es la madre tierra. Y los Entonces, aunque les hagan unos loft acá lo más modernos, pues no corresponde a nada. Y además que, hablando de este tema de dignidad, pues es como, les damos una casa de 40 metros, casi nos tienen que dar las gracias, ¿no? Y además no pensaron en todo el tema de los animales que ellos tienen. Entonces, por primera vez en su vida tuvieron una llave, por ejemplo, ¿no? Porque pues, las casas tienen este concepto urbano con el que fueron creadas, no pensando en el tema cultural, y hubo un choque también entre estos, porque se mezclaron comunidades indígenas y en Chiapas en particular, que sigue siendo muy tradicional, el tema de la religión es súper importante. O sea, por ejemplo, en San Juan Chamula ya hasta se creó un nuevo San Juan Chamula por aquellos que no coinciden ya con esa religión. Entonces, hubo un tema de fragmentación, y también hay que considerar en este tema de la reconstrucción que, por ejemplo, donde hay la mayor afectación es en comunidades rurales, que esto va a crear o puede crear, si la mitad del pueblo quedó dañado y la otra mitad no, puede crear un tema incluso muy grave de más desigualdad, de fragmentación, porque le van a construir a la mitad del pueblo sí y a la otra no. Entonces, se tiene que repensar en este momento, tenemos que ser lo más creativos y lo más organizados y coordinados que nunca. Tenemos una oportunidad de cerrar la brecha de desigualdad en este país tan grande que existe en el sureste y recomenzar a construir comunidades autosuficientes y resilientes, donde no nada más la vivienda sea porque se me ocurrió a alguien que el PET, y ahorita hay técnicas que claro usan el PET y son muy valiosas, pero que reducen la basura local. Pero imagínense que ahorita queremos de la Ciudad de México llevar el PET o sea, entonces todos tenemos muchas ganas de contribuir, de ayudar, y necesitamos ser responsables, que a veces estorbamos. Y ¿Qué pasó con esas casas que medían, qué? 40 metros. O sea, no menos, no, 40 30. De hecho, 30. 30, mucho menos. No cabía una cama, por ejemplo, ¿no? Que hay que hablar, pues, cuántos realmente usarán cama. Y ese es el tema, ¿no? Porque ignoramos que son seres humanos que, como tú y como yo, en esa solución, a ver, yo viviría ahí, sí o no, y por qué. Entonces, garantizarlas, y en esto que hablamos, nosotros estamos lanzando justo un manifiesto para la reconstrucción que sea liderada por las comunidades con perspectiva de género, que tome en cuenta las necesidades de la juventud, de la infancia, y no sea algo impuesto desde fuera. Tenemos mucho conocimiento, ahora pongámoslo al servicio de las comunidades y que sean ellos quienes puedan seguir en construyendo su cultura, valorándola, respetándola, y no querer aplastar con que en lo que se ha estudiado los expertos hoy dicen, bueno, en ciudades rurales, porque eso lo único que va a generar es que todo ese recurso que hoy está siendo un reto tenerlo, se desperdicie y se abandone, como están abandonadas esas ciudades rurales que se construyeron en Chiapas. Qué barbaridad. Napoleón, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Platícanos. Sí, pues bueno, yo vengo de la Asociación Mexicana de la Cruz Blanca Neutral. Es un centro de rehabilitación nutricional que ve las dos vertientes, tanto la desnutrición como la obesidad infantil. Pero bueno, ya la necesidad de ver que todo mundo estaba viendo la parte preventiva, que desde luego es la mejor básico, práctica. Pero nosotros nos toca ver la otra cara de la desnutrición, que es ver ya los niños ya cuando tienen el golpe de este proceso. ¿Y a ustedes de dónde les llega esta población infantil? ¿Hay citadina? ¿De dónde son? Sí, regularmente vienen de toda la República Mexicana, pero bueno, son niños que ya tienen, pues no sé, 1 año de edad, pero pesan 3 kilos, 4 kilos. Hemos tenido niños que tienen 15 años y pesan 7 kilos. O sea, ya son... A ver, ¿cómo reviertes eso? ¿Se puede? O sea, ¿o solo hasta un nivel? Sí, pues bueno, el 90% de estos niños regularmente se debe a una mala nutrición. O sea, que no tuvieron la oportunidad de tener una alimentación adecuada, o que en sus comunidades no tuvieron ese diálogo, esa educación que debían haber obtenido para poder atender bien ese estado nutricional que debía permanecer en toda la familia. Y pues sí, o sea, son desde la familia, el entorno, a estarla educando de cómo preparar alimentos de bajo costo con alto valor nutricional. ¿Un ejemplo de alguno?
Pues bueno, por ejemplo, en las zonas de Morelos hay un fruto que se llama angú. Entonces les ayudamos cómo prepararlo y es altamente nutricional, ¿no? Hablando, tiene un valor muy importante. Con lo que hay en la zona. Exacto. Oye, a mí me impactó alguna vez platicando con Patti, que hoy no está, que ella le decíamos, ¿cómo van a hacer llegar comida allá al cerro ahorita? Que con lo de Ingrid, ¿se acuerdan? Y me dijo, bueno, ellos ya están acostumbrados a vivir con hambre. Eso es muy fuerte, es muy triste. Tenemos muchos niños y bueno, y gente mayor que vive con hambre, ¿no? Sí, pues bueno, nosotros la verdad es que vemos los casos más extremos. Es los niños que no pudieron cubrirse con estos planes, estas estrategias, tanto del gobierno como de otras organizaciones. Entonces, efectivamente, ya los datos de infecciones respiratorias repetitivas en estos niños, gastrointestinales o alguna otra patología que ya nutricional, por ejemplo, que ya afectó a nivel cardíaco, renal, a nivel cerebral. ¿Sí afecta? No, es indudable. O sea, nosotros nos tardamos. Ahorita ya con las nuevas estrategias que tenemos en el hospital que están dadas en 3 ejes, que es una, el educar a los padres de familia, ¿no? Para que ya no existan nuevos casos. Y también que lo hagan en forma expansiva. O sea, que otras familias que están alrededor se enteren de cómo. Qué tremendo, pero ese número casi nadie lo publica. Sin embargo, mueren personas de hambre. Y de cosas que se podrían haber curado con una aspirina, por ejemplo, y estaba alrededor de 2,000 al mes, ¿no? Una cosa por el estilo, 1,000 y tantos. Y eso es increíble cuando lo lee uno en la comodidad de su coche, de su casa. ¿Quieren decir algo allá, Karina? Sí, gracias. Que desafortunadamente no hay ministerios públicos en estas comunidades indígenas. Entonces no tenemos una cifra real del nivel de mortalidad por pobreza en este país y es algo verdaderamente grave. Oye, pero además dicen causas naturales. Bueno, pues es natural que si no comes 15 días te mueres, ¿verdad? Que si no tienes acceso a servicios básicos, que si no tienes una nutrición adecuada, si no hay un médico, si no va una caravana con medicamento suficiente, evidentemente te vas a morir. Y eso no lo registran las estadísticas. Y algo para complementar un poco lo que mencionaba esta asociación civil bastante valiosa, es que una estrategia que también se ha demostrado que funciona y que es algo que se puede implementar en las políticas públicas es la parte de estimulación temprana. Si nosotros intervenimos con estimulación temprana en los niños, de alguna forma podemos disminuir o tratar de que el impacto negativo por la falta de alimentos adecuados en la primera infancia sea menor. Y es algo práctico, que incluso hay gente que nos puede estar viendo en su casa, hay videos en YouTube que pueden hacer ejercicios con los niños y que eso les puede funcionar maravillosamente. Hace falta empoderar a las mujeres indígenas, a las madres que además, bueno, pues como nos dicen, tienen 13, 14, 15 años. Silvia. Sí, también ahí es muy importante que hay que entender que también en nuestra cultura tenemos una cultura de violencia en la educación. Ay, ¿no? híjole, bueno, eso Entonces, ahorita esto que decían de la estimulación temprana, y más allá de la estimulación temprana, es también el poder nutrir a un niño emocionalmente, sobre todo en los primeros 5 años de vida, es esencial para su desarrollo. Las conexiones neuronales tienen que ver también con esta nutrición emocional al niño. Hay una gran cultura de violencia hacia la mujer y cultura de violencia hacia los niños en la educación que tenemos que combatir. Y nosotros en World Vision tenemos un programa que le llamamos Crianza con Ternura, que es un programa precisamente que desarrolla capacidades en las mujeres y especialmente en las comunidades indígenas para enseñarles cómo es importante este acercamiento con el bebé, con el niño, verlo a los ojos, el demostrarle afecto, el tenerlo contenido, esta vieja teoría que teníamos de pues deja llorar al niño hasta que aprenda a no llorar, ¿no? Esto no es cierto. Necesitamos darle esta protección, esta contención, que el niño se sienta seguro, porque ahí es donde se fundamenta la autoestima, ahí es en donde el niño aprende también a dar amor. Entonces, si nosotros crecemos con esta cultura de violencia, es un comportamiento que después se replica en las escuelas y por eso el bullying, y se replica en la vida adulta, ¿no? Entonces, los niños absorben lo que ven en su casa y es importante entonces que cambiemos a una cultura, no solamente en las comunidades pobres, sino en todos los niveles socioeconómicos, a una cultura de amor hacia los niños a la hora de educarlos. Ahorita eso no quiere decir no poner límites, ¿no? Pero ahorita es poner límites con amor, ¿sí?
Ya estamos casi por llegar a las conclusiones del programa del día de hoy, del tema que ha estado muy interesante. Muchísimas gracias por todas sus aportaciones y le adelanto lo que vamos a hablar la semana que entra. Es muy importante y seguramente muy interesante para todos ustedes, pues se va a tratar el tema de la asesoría para quienes perdieron su vivienda. Como sabemos, decenas de edificaciones colapsaron en los estados de Oaxaca, Chiapas, en la Ciudad de México, en Morelos y en Puebla tras los sismos recientes que se registraron el 7 y el 19 de septiembre. Y bueno, estamos hablando de oficinas, de casas, de escuelas. Y si ustedes están en este caso, si perdieron su casa o las escrituras en el sismo, si tienen alguna duda sobre cómo aplicar el seguro, si es que estaba asegurada, bajo qué cobertura y bueno, cuál es el proceso para validarlo, ese próximo jueves vamos a hablar de ello. Nuestros invitados lo van a poder auxiliar y nos van a decir cómo recuperar nuestros documentos, cómo hacer los trámites necesarios para comenzar a reconstruir nuestras vidas en lo práctico y pues en lo emocional. Lo estamos hablando constantemente también aquí en el programa. No se lo pierda la próxima semana y mientras vamos a ver lo que ya se dijo en este jueves. Resolver el problema de la pobreza. No es que dejemos de ser asistenciales porque sí se necesita resolver lo de corto plazo, pero para resolver el problema de largo plazo tenemos que concentrarnos también en la educación. Resolver el tema del hambre es un asunto totalmente holístico que involucra pensar de una manera integral y la política social ha sido sectorializada. También como sociedad civil, crear comunidades autosuficientes. El tema de hambre no es por carencia de alimentos, sino por una carencia de democracia. Todos tuviéramos esta mentalidad de que las comunidades deben ser autosuficientes, deben decidir, planear, actuar y ejecutar su presupuesto ellos mismos, por ellos mismos, en el futuro que han diseñado, cambiaremos muy rápido la situación en este país. Justo la pobreza, desafortunadamente, en este país es un gran negocio, tanto para asociaciones civiles como para gobierno, para disfuncionarios públicos, absolutamente para todos. Que hay que reconocer que no sabemos todo, hay que acercarnos a la gente que sabe, que eso es algo súper útil tanto en el gobierno como en sociedad civil. Hacemos y promovemos el desarrollo integral para crear comunidades autosuficientes y resilientes. Falta construir una visión de largo plazo. Hemos trabajado en el cortoplacismo. En México, los municipios que cambian cada 3 años el gobierno interrumpen un desarrollo sostenible. Ellos son quienes deben liderar su propio desarrollo. Entonces, creando una visión del futuro que ellos diseñan, no impuesta por alguien de fuera. De 0 a 5 años lo que hacemos es trabajar con las mamás, con los cuidadores primarios para enseñarles lo que es una dieta balanceada. De 6 a 12 años ya seguimos trabajando con las familias, pero ya empezamos a trabajar también con los maestros para que sean los mismos niños los que empiecen a entender qué es lo que les hace falta. Y después ya de 13 a 18 nos enfocamos más en habilidades para la vida, en cómo ellos pueden ser líderes de cambio dentro de su propia comunidad. 4 palabras que harían un cambio fundamental en la salud de las comunidades de muy alta marginación. Que sea no solamente acceso al agua, sino que sea apta para consumo humano. También afecta al estado de salud del niño, es decir, va a incrementar la frecuencia de enfermedades infecciosas como gripas o diarreas. El tema de tener una población nutrida también define qué tipo de ciudadanía queremos. Esto es lo que se ha dicho y lo que nos dicen en redes sociales. Somos un pueblo pobre con una clase política que se enriquece a costa de los pobres, porque los recursos asignados para combatir la pobreza quedan en manos de distintos funcionarios públicos que las deben aplicar. También Laura Elena nos dice, información sobre lactancia exclusiva y prolongada y nos evitamos enfermedades y desnutrición en bebés y niños. Una lactancia exitosa genera verdaderos cambios, todos los beneficios a corto y largo plazo en mamá y bebé. También nos dice Daniel Ontiveros, hace falta más actuar en lugar de hablar de un tema que necesita soluciones urgentes. Alma Verónica dice, siempre en México las sociedades civiles hacen más que la clase política, entonces se debería reducir el número de políticos y aumentar el apoyo a la sociedad civil. También algunas personas como Lulu Escobar nos dicen que se quieren integrar, en su caso, a World Vision México y a las diferentes asociaciones que nos acompañan o instituciones. Y bueno, todos los datos los estamos poniendo en pantalla y también en nuestras redes sociales para que usted pueda comunicarse y participar con ellas. También Elizabeth Vivar, es una tristeza que haya tanta pobreza en nuestro país, es una vergüenza imperdonable lo que nos dice. Yani Harris, uno de los problemas de las políticas públicas es la falta de consultas con las mismas comunidades, y Patricia Ramírez, que reitera, valorar nuestro campo es lo más importante. Ahorita vamos para allá un segundito. Eduardo, cuéntenos.
Bueno, nosotros somos una institución muy joven, estamos ubicados en Iztapaluca, se llama Dejando Huella. Nosotros atendemos a una comunidad muy vulnerable, llevándoles alimentos, pero al mismo momento también les damos una capacitación, unas pláticas, dialogamos con ellos y también les hacemos que de alguna manera innoven la alimentación que llevamos. Por ejemplo, si me permites, quisiera mencionar que nosotros, por ejemplo, les enseñamos a hacer lasaña vegetariana, albóndigas con amaranto y tortitas de quinoa con atún, y así sucesivamente. De lo que llevamos, de lo poco que llevamos, bueno, también les damos esa cultura para que ellos a su vez puedan de alguna manera poder hacerlo más adelante. ¿Hace cuánto están haciendo esto? Ya tenemos como 2 años y medio trabajando con esa comunidad ahí. Ah, mire, qué interesante. Como dicen, los trabajos son a largo plazo, ¿verdad? No es de llego, ya te dejé tu caja, con permiso. Dolores. Hola, nosotros como Fundación CEDAR lo que hacemos es contribuir a la capacitación en nuestra comunidad. Creemos que fortaleciendo a los núcleos familiares con capacitación y habilidades podemos trabajar más ampliamente y lograr penetrar y contribuir tanto en el rezago educativo como en la economía familiar. ¿Qué tipo de habilidades transmiten? Mira, el proyecto productivo realmente pues es muy amplio, pero lo que hemos transmitido muchísimo es las mujeres están más enfocadas, por ejemplo, a los proyectos de panaderías, tortillerías, etcétera, etcétera. Pero de alguna manera lo hacemos de una manera integral, logrando que haya menos diserción, que haya más capacitación para jóvenes que no están estudiando en el sistema escolarizado. Tenemos el planteamiento de que haya el tipo de educación abierta para que obviamente fortalezcamos y que haya recuperar a los jóvenes para que no sean el foco de lo que llamaban ahorita la atención de la violencia y la delincuencia. Claro, eso es lo que nosotros están ahí a la manita, ¿verdad? Leticia, si detienes tu micrófono así, cuéntame. Nosotros atendemos otro tipo de población vulnerable, que son niñas en situación de abandono, riesgo social y vulnerabilidad. Son niñas, adolescentes y jóvenes que carecen de cuidados parentales y en donde el tema de nutrición es vital, porque como ya lo han mencionado los expertos, de ahí se detona absolutamente todo. Sí, la salud física, que incluye la visual, la dental, que vienen obviamente en el estado de abandono tremendo, pero también la salud emocional y mental. Y de ahí detonar todo el tema de desarrollo profesional, académico y todo el tema de aprovechamiento. ¿De qué edades están ya percibiendo ustedes en esta situación de abandono? Nosotros, la fundación se llama Ayuda y Solidaridad con las Niñas de la Calle. Atendemos niñas desde 4 años en adelante. 4 años en la calle. Exactamente. En situación de riesgo, nosotros tenemos un enfoque preventivo. Entonces, antes de que lleguen a la calle, las rescatamos, sea que tengan una familia o no. Muchas vienen por temas de averiguaciones previas por maltrato, violencia, abandono, etcétera, ¿no? Pero efectivamente, el 90% de nuestras niñas cuando llegan a la casa traen peso y talla muy por debajo del ideal, traen una delgadez severa. Entonces, lo primero que atendemos y de manera simultánea, aparte de lo emocional, es este tema de nutrición. Y también nos encontramos en un reto muy importante porque hay que romper un hábito que la pobreza lo mantiene y se los enseña. De si comen una vez al día, puede ser bien, y dependiendo qué tipo de comida tengan. Entonces, el hecho de enseñarles de que hay un espacio y un tiempo para disfrutar la comida 3 veces al día, 2 colaciones adicionales, ha sido todo un reto. Pues sí, es que de dónde van a ingerir tanto alimento, ¿verdad? De pronto. Y eso tiene repercusiones en la conducta, en la parte emocional, y es ahí donde nosotros hacemos este trabajo integral de ponerlas al día en un enfoque correctivo y obviamente, eventualmente, preventivo para que podamos lograr un buen desarrollo de estas niñas y jóvenes. Tenemos más, cerca de 100 en la casa hogar. ¿Llegan en situación ya con embarazo o adicciones? Nosotros, precisamente por el perfil que atendemos, nos centramos en niñas y jóvenes que no vengan embarazadas, que no consuman sustancias, que no tengan VIH y que no tengan una discapacidad física o intelectual severa. Sin embargo, las canalizamos a otras asociaciones hermanas como las que están aquí presentes, justamente porque lo que queremos hacer es, sí abarcamos mucho, pero que sea muy enfocado a la necesidad de la niña o del joven. Y habemos cerca de 600 instituciones como nosotras, que son casas, hogares, residencias y demás, y otras sí se dedican que atendemos a eso. El problema de
de niñas en situación de abandono es enorme. Sí es un tema de género, sí afecta muchísimo más a las mujeres y no hay números exactos, se calcula que cerca de 150,000 niños viven esta situación. Sin embargo, solamente una cuarta parte puede vivir en estas 600 instituciones. Entonces, también el trabajo que tenemos que hacer es enorme y la nutrición y la alimentación detona toda una serie de desarrollo que al final de cuentas se va a reflejar en la competitividad del país, como lo hemos mencionado, ¿no? Qué fuerte, muchísimas gracias, Leti. Adelante, profe, en lo que voy allá acomodándome con más testimonios. En estas experiencias que se han comentado, hay un punto, y comentábamos en el propio panel, es sobre el tema de la cultura. También, no solamente romper el ciclo de la pobreza intergeneracional, implica proveer recursos inmateriales. También implica cambiar una serie de patrones, valores y conductas que permitan enfrentar esto. Y me remito a un estudio, bueno, 2 estudios. Indesol, el Instituto Nacional de Desarrollo Social, generó 3 encuestas sobre qué piensan los pobres y cómo se ven a sí mismos. Y entonces decían, una de las preguntas es, ¿cómo me veo yo como pobre? Mi situación está dada por... Y había varias opciones. La primera fue Dios, la segunda el Estado y al final ellos. Entonces, eso también nos visualiza cómo ellos mismos se ven en ese sentido. En este mismo tenor, creo que el cambio de los patrones y los valores en los que estamos planteando nosotros es importante empezar porque la nutrición también es una cultura. La forma en que comemos, la forma en que nos alimentamos es un patrón cultural. La gran evolución humana se dio cuando se dio de lo crudo a lo cocido, por ejemplo, y eso lo estudian los antropólogos. Pero una de las cosas importantes en esta sociedad es que desperdiciamos comida, pero también que consumimos comida chatarra, por ingreso solamente, o por gusto, o por alguna serie de cosas. Y la otra que me parece importante también es el cambio en los valores y en las formas en que nos comportamos entre nosotros mismos. Comento algo muy rápido. Hubo un problema en la cruzada contra el hambre y en los programas para la pobreza. La política pública decidió entregarle el recurso a las mujeres, porque eran las mejores administradoras, pero sin darse cuenta consiguieron un efecto no deseado, incrementó la violencia intrafamiliar, porque cuando se le entregaba a la mujer el dinero, cuando llegaba a la casa, el hombre le exigía el dinero, y por lo tanto, si no se lo entregaba, la golpeaba o la maltrataba. ¡Qué barbaridad! Y entonces, no es una cuestión meramente de recursos, sino también de los valores en los que estamos fincados. Es una dimensión cultural que tenemos que atender en ese sentido. Y además ese gran desperdicio de comida, ¿no? Que se produce, se desperdicia, dicen, una cuarta parte de la comida que se produce en todo el mundo, y qué curioso que una cuarta parte de la población mundial es la que tiene hambre. Algo no estamos haciendo correctamente. Cuéntanos experiencias, María. Bueno, yo vengo de Comedor Santa María. Nosotros también lo que hacemos es atender desde raíz la desnutrición. Atendemos a los niños desde los 4 meses hasta los 16 años, mamás embarazadas y lactando. Como bien lo decíamos, es muy importante que desde la gestación un niño reciba los nutrientes necesarios para su buen desarrollo de los órganos vitales, etc. Desde los 4 meses a los 16 años, como decíamos, los primeros 5 años de vida es donde los niños empiezan a desarrollar. El 100% de las personas que atendemos y llegan a los comedores llegan con pobreza alimentaria. Entonces, lo que nosotros hacemos es sacarlos desde raíz, desde la nutrición. Y bueno, para un niño lo importante es llenarle la pancita, ¿no? Nosotros lo que hacemos es tener todo este programa de lunes a viernes, les damos el 65% de la ingesta diaria y también atendemos lo que es el área de formación humana, ¿no? Tenemos programas en los que atendemos a toda la familia, hacemos pláticas sobre valores, cosas tan sencillas como el amor, el pudor, el respeto, que en estas comunidades no se da. Oye, ya no viven no solo en pobreza, perdón. ¿Y quién les da comida, por ejemplo, sábado y domingo? ¿O eso la pueden ellos solventar? Atendemos a gente que vive en pobreza extrema. Lo que nosotros hacemos es que sábado y domingo en nuestro programa de formación humana les enseñamos cómo es la unión familiar, dignidad humana, etcétera, ¿no? Como que estos días es en familia, ya nosotros les damos de comer de lunes a viernes, entonces el sábado y el domingo lo que hacemos es que los juntan, fomentan la unión familiar. Muchas veces tenemos muchos donadores o empresas que quieren hacer
estos días un evento en donde invitamos a toda la familia a participar. Pero sábado y domingo sí es más familiar, ya lo hacen, digamos, con sus propios medios. Ok, muchas gracias. Y acá, Begoña, cuéntanos. Yo vengo también acompañando a María de Nutre a un Niño. Creo que ha sido un panel fantástico y una retroalimentación de todo el grupo increíble. Y me gustaría nada más mencionar que hay que empezar a romper también paradigmas. El mexicano es flojo, las comunidades están acostumbradas a que solo se les dé. Y lo que todos tenemos que trabajar es en crearles a ellos un desarrollo, ayudarlos en su desarrollo para que ellos sean los que salgan adelante, que es muy fácil decirlo, pero hay que acompañarlos, hay que capacitarlos. Por ejemplo, el tema de desnutrición infantil, cuando nosotros hacemos un diagnóstico comunitario, cuando hacemos un diagnóstico muy puntual con las familias y se detectan las necesidades de cada una pues ahora sí que, repito, de familias y de comunidades, la desnutrición infantil no es un problema que ellos vean, no es algo que ellos tengan presentes, porque así son los niños, así han crecido generación tras generación. Entonces tenemos que acompañarlos, tenemos que capacitarlos y es muy importante que coincido con las demás instituciones, que sean ellos los que en realidad cambien, que sean los agentes de cambio, y tenemos que apostarle a estos niños, a darles esta oportunidad de desarrollo, y que sean ellos, son estos niños donde tenemos que hacer este cambio intergeneracional, y a ellos no se nos puede olvidar que dentro de que hay que trabajar con todas estas familias, la emergencia es esto, son la nutrición infantil, son los chiquitos. Muy breve, mi querida Silvia, porque ya estamos en tiempo, adelante. Sí, yo lo que quisiera decirles es que ayudar no es fácil. Todas las instituciones que hemos hablado hoy, tenemos años haciéndolo y hemos aprendido muchas cosas en este trayecto. Entonces los invitamos a aliarse, a que todos trabajemos en equipo, así como hemos demostrado que hemos podido trabajar en equipo en esta emergencia, podemos seguir trabajando en equipo para sacar Es que esta también es otra emergencia, México, ¿no? nada más que permanente, que no sé cómo hemos aprendido a convivir con ella, ¿verdad? Entonces, bueno, en World Vision estamos súper abiertos a las alianzas. Quisiera decirles, mi página web es www.worldvisionmexico.org.mx. También estamos en redes sociales en World Vision MX. Y las de todas las organizaciones han estado apareciendo, porque miren, usted dirá, es que yo no tengo dinero, pero ¿qué tal tiene tiempo o tiene alguna habilidad? Todos podemos hacer la diferencia, se los juro. Así que hay mucha tarea. Gracias.